Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Sota, Daf Lamed Vav, página 36. Estamos en la primera línea. Dice, ven y mira y aprende cuántos milagros se hicieron ese día que el pueblo de Israel entró a tierra de Israel. Abrió Israel Tayardén. Primero el milagro de pasar el río Jordán, con todos los milagros ocurrió. Y llegaron a las montañas de Gerizim y Ebal, Yater, que la distancia era más de 60.000, más o menos como 60 kilómetros. Eso según la opinión de Rabiuda, ¿no? Que estaba lejos. Ven Colbria y Joal Amo de Frenehem. Dice, no hay ninguna creación podía pararse delante de ellos, todos eran vencidos. De Colamo de Frenehem, Miyad, ni trató aquel que se quería parar, enfrentarse enfrente del pueblo de Israel, se paraba enfrente de ellos, Miyad, inmediatamente se hacían encima. Lo aleno. Sheneemar, por el pasuk, Matías, Shalach, Lefaneja. Y mi temor enviaré delante tuyo, ve a Moti, con la ama, y yo voy a Moti. Moti es volver a la persona totalmente asustada, confundida. Y aquí todos los pueblos los voy a confundir. Pero aquí la cabana de Moti, cabana ¿cuál es? Es que el cuerpo se va a poner débil y se van a hacer encima. De Omer, Tipora, Leje, Matapajar, y caerá sobre ellos todo temor y miedo. Sigue otro Hidush, Adi Abor Meja Hashem, dice el Pasuk, hasta Adi Abor, hasta que Dios te hizo pasar a tu pueblo. Zubia Reshona, es la primera vez que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, que fue con Yoshua. Adi Abor Zukanita, y entonces pasará este pueblo que tú adquiriste. Zubia Shnia, está escrito en el Azeshir Moshe. Bia Shnia, que decir la segunda vez que el pueblo de Israel subió de Babel a Eretz Israel para el segundo templo. Entonces hay una comparación, un estudio de comparar las dos llegadas a tierra de Israel. Emor Meata, sal de aquí, si comparamos las dos, el pueblo de Israel eran propicios en un principio que Dios le hiciera un milagro y llegaran la segunda vez a tierra de Israel con la misma grandeza como llegaron la primera vez. Pero ¿por qué la segunda vez no llegaron así, sino llegaron todos así, todo como sin cabizbajos, dominados todavía por los goyim? Ellas llegaron a Jet. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que no llegaron a la tierra de Israel la segunda vez como llegaron la primera. ¿Cuál fue el pecado? Más lo que si es el pecado que hicieron en el templo, el pecado que hicieron en la época que estuvieron en el exilio, en la época que estaban en el exilio con las mujeres. Bueno, no importa, seguimos. Viajar que vio de Tabanim, después seguimos con los milagros ese día. Trajeron las piedras que Yoshua había encomendado, Banu Etamizbeach, y construyeron el altar, Besaduhu Besid, y lo calaron con sal, Bekatbu Lejen Kol Libra Torah, Beshivin Lajon, escribieron la Torah en 70 idiomas, Sheneemar, Baer Etef. Baer Etef viene explicado. Ve'elu Olot Shlamim, y subieron al altar sacrificios de Olá y Shlamim, Ve'achlu, y comieron, Ve'shatu, y tomaron, Samjú, se alegraron, Barejú, Ve'keelu, hicieron la mitzvah de hacer las berajot y las no berajot en la montaña de Ebal y Gerizim de Ebal, Ve'kipru Tabanim, después quitaron la cal de las piedras, Ubao, y las trajeron, Belanu Belgal, y llevaron a donde, a Gilgal, que fue donde pernoctaron esa noche. Sheneemar, pues el pasú Abartem Otam Imahem, y la llevarán con ustedes, Teinachtem Otam Bamalón, y la pondrán en donde, con ustedes en el malón, en la posada. Yahol con malón, tú puedes pensar por cada posada y pasar que pasaron, había que poner las piedras hasta Mulomar, no, está lino por la que van a dormir, la que van a pernoctar, ahí la ponen. Uktiv, y pone el pasuk. De este tema las 12 piedras que agarraron, la pusieron en donde, en el malón, en la posada que era en Gilgal. Muy bien, ahora seguimos con la historia de la entrada a tierra de Israel. Hay una discusión, la Torah pone que Hashem mandó una tzirá. Una tzirá es una especie de avispas que ayudaron a la conquista, pero
hay discusión en el Tanaj si esas avispas, ¿dónde estaban? ¿Estaban en la guerra que hicieron dentro de Israel o la guerra fuera de la tierra, fuera de Israel? En el otro, cuando pelearon contra Og y Sihón. Entonces no se entiende. Tana dice la baraita, lo habrá imagen, dice, no, mira, las avispas estas que Dios mandó para ayudar a Moshe a hacer la guerra, no pasaron al otro lado para hacer la guerra en la tierra de Israel. Pues le llamará velo, ¿cómo que no? Vea que ti beshalachti tatzir lefaneja, pone, y yo voy a mandar la avispa delante tuyo. Quiere decir, evidentemente, cuando va a entrar a la tierra de Israel, va a estar la avispa, entonces, las avispas, Amar Melakish, dice, no, te voy a explicar, ellas no entraron a la tierra de Israel, solo que al Sfata Yardén, Amda, se pararon, están paradas en la orilla del Yardén, del otro lado, Amda, Bezarka, Bahem Mara, y Besimeta Enehem Milemala, Beserastem Milemata, y ellos, las avispas arrojaban un veneno, y ese veneno luego llegaba a los Goim que están en el otro lado del Jardín y los volvía ciegos en los ojos de arriba y los ojos de abajo, que decir en su miembro, los volvía estériles. En Emar, Benojí, Ishmati, Temurim y Penehem, yo voy a destruir al Emorir entre tuyo, Asher que Gobarazig son grandes como los cedros, Gobjo, Asher que Goba Arazim Gobjo, su altura son como los cedros, Tejazón Juca Elonim, y son fuertes como los árboles de castañas, Bashmit pidió y mal, y voy a destruir su fruto por arriba, Tesharashab Mitajat, y las raíces por abajo, que edifican los ojos y la parte varonil. Lo aleno. Rapapa Amar dice, no, otra respuesta, no, habían dos tipos de avispas. Jada de Moshe, una en la época de Moshe que pelearon con Og y con Sihón, Bejada de Yoshua, y una que sí entró con Yoshua. De Moshe lo Abar, ese Moshe no entró, de Yoshua sí Abar, la de Yoshua sí pasó. Dice el escriba de la Mishnah, Shisha Shevatim Alu le Rosh Har Gerezim. 6 tribus subieron ¿a dónde? A la punta de la montaña de Gerizim y 6 a la Ebal, muy bien, pero por supone la mitad de Ajetio con Hei es como una mitad especial. ¿Qué quiere enseñarme? Amar Rab Kahana, dice Rab Kahana que Derecha Halukim Kan, igual que están divididas las tribus en las dos montañas, Kam Halukim Abnefod, así estaban divididas, escritas en el Abnefod, las piedras que estaban en las hombreras del Kohen Gadol. Meiti, pregunta la hermana, no puede ser. Dos piedras preciosas tenía el Kohen Gadol puestas en sus hombros, uno de un lado, de otro lado, 12 nombres de tribus que dio sobre ella, Shisha al Ebenzo, 6 en esta piedra y 6 en esta piedra. Sheneemar, es el pasuk, Shisha Mishemotam al Eben Ejad, 6 estaban puestas en una piedra y 6 estaban en la otra piedra. Pero la Shniá, dice la segunda, dice el pasuk, que están que te lo dan como nacieron. Quiere decir, la segunda como nacieron, velor y shona que te lo dan. Y la primera no estaba como nacieron, en el orden que nacieron. ¿Por qué? Pues la primera está escrita, Impresha Yudá Mukdam, porque mi Impresha Yudá está de primero, y Yudá no fue el primero que nació. Hamishim Autiyota, yo habían 50 letras, Hamisim Behamesh, Alebenzu, 25 en esta piedra, Besrim Behamesh, Alebenzu, 25 en esta piedra. Rebieja, Lina Bengamliel Omer, lo que Derecha Halukim Behomash Pikudim, Halukim Ibne Efod. No estaban puestas las piedras como los nombres en las piedras, que estaban talladas en las piedras de las hombreras del Kohen Gadol, no estaban como el censo del libro de Idbar, el que Derecha Halukim Behomash, sino como el censo, como están, o no el censo, como están escritas en el principio del libro 2, o sea, de Shemot, ahí están los nombres, las tribus escritas. Ketzat, ¿cómo estaban las piedras entonces? Benelea, una piedra están los hijos de Lea, que Sidran, en su orden de nacimiento. Y después, en la otra piedra, Bener Rachel Mikan, Bener Rachel, los hijos de Rachel, que son 2, Ejad Mikan, uno al principio y uno al final. Uberesh bajó de los hijos de la sirvienta, que son 4, Bems a la mitad de entre Yosef y Benjamín. Entonces así, Mayanimit Kayem Ketotam. Entonces, ¿cómo yo explico que están escritos sobre su que Teotam según su orden de nacimiento de la segunda piedra? No es verdad. Dice, no, que no es el orden de nacimiento, sino Kishmotash Shekara la Vigem, como los nombres que lo nombró su padre, que es Jacob.
ve lo que se va a llegar a Moshe, y luego como los nombres llegará a la gente Moshe, que la llamó Moshe. Por ejemplo, hay que poner Reuben, velo Reubení, como lo llamó Moshe. Shimon, velo Shimoni. Dan, velo Dani. Gad, velo Agadi. Pero entonces Tiufta Rav Kahana, esta es una pregunta de Rav Kahana, ¿por qué? Porque ninguno de los Tanaim sostienen que las piedras del efod estaban como las montañas Har Gerizim y Har Ebal. No, ninguno de los dos. Entonces Tiufta y Talabará, hay una pregunta contra Rav Kahana que en verdad no tiene nada que ver el orden de las piedras del efod con el orden de las montañas de Gerizim y Ebal. Entonces, ve la Mai Fehetzio. Entonces, ¿por qué dijo la palabra Fehetzio con la Hei, como una Hei especial? ¿Qué viene a enseñarme? No, para enseñarte que la mitad, el lado que estaba las tribus de la montaña de Gerizim, la cantidad era mayor que la otra mitad que estaban en Har Ebal. Mi precio Levi le mata. ¿Por qué? Porque la tribu Levi está abajo. Pues de la Mará, entonces no entiendo. Adraba, si mi precio Levi le mata, Batreleo, si la tribu Levi está abajo, entonces Batreleo, va a faltar gente. Quiere decir, la tribu Leví estaba en Har Gerizim, y si parte de la tribu Leví estaba abajo y no estaba toda la tribu arriba, entonces la parte de Gerizim son menos que la otra. Entonces, ¿cómo dijo que la parte de Gerizim son más? Ahí Kamar, esta fue la cabana. Falpiche Leví le mata. Mismo que la tribu Leví estaba abajo, Bené Yosef, imagínate, como estaba Yosef en la parte, estaba Yosef en ese lado, entonces, y eran muchos, pues por eso ganó. Eran más Gerizim que Ebal, por gracias a Yosef, que había más. Sheneemar, Veideberú, Bene Yosef y Yoshua le dijo la gente de Yosef a Yoshua diciendo, Madura datatali, ¿por qué me diste a mí Najalá Goral Ejad, en mi herencia, un Goral, una sola sorteo, Ejebel Ejad y un solo pedazo de tierra? Paní Amrab, no somos muchos, tienes que darme más todavía. Vemos aquí que era mucho, y por eso de que Har Gerizim había más que Har Ebal, mismo que la tribu de Leví estaban abajo la mayoría, no importa. Vayomer Alejem Yoshua, le dijo Yoshua, Im Amrab ata ale leja ayara. Si tú son muchos, suban al bosque. ¿Qué le dijo eso? Amar la gente le dijo, mira, leju beachbio atzmehem, vayan y escóndanse, vayarim en los bosques, shelot tishlot bahem Ainara, para que no les caiga, si son muchos, vaya a Ainara. La gente dice, mira cuántos son, no sé qué, vaya a Ainara, entonces escóndense. Ambrú le dijeron, Yosef los salta Ben Amisha. La descendiente de Yosef no le cae el Ainara. ¿Cómo sabes? Dictiv. Por el pasuk Ben Porat, sobre Yosef está escrito que era Ben Porat, un hijo que caía en bien, caía en gracia. Yosef, Ben Porat, un hijo que caía en gracia, Aleain, enfrente de los ojos de la gente. De amar abajo, al tejicore aleain, no leas enfrente de los ojos de la gente o a los ojos de la gente, el oleain, que está, Yosef está por encima del ojo, que dice que el ojo no lo domina. Rabbi Yossi, Rabbi Jaina Amar, Meaja, de aquí se aprende, que no le cae nada, Bitkula Rov, Pekerev Aretz. Fue bendecido Yosef diciendo que ustedes que se reproduzcan como los peces, muchos en medio de la tierra. Matagin Shibayam, como los peces del agua, en el agua, las aguas lo cubren, ven Ain Shoet Bahem, y el ojo no lo domina. Abzar o Yosef, también la descendencia de Yosef, en Ain Shoet Bahem, el ojo no lo domina. Pondrá Mará, Aneja Mishimotiyot, ¿cómo decir que habían 50 letras en las piedras estalladas en las hombreras del Kohen Gadol? Hamishim Nejijada, eran 49, 50 menos 1. Amaroitza, Yosef, Osífulo, Otejano, Yosef, le pusieron una letra más. En Neymar, Edut, de Yosef, Samo, de todo el testimonio sobre Yosef que la salida de la Eretz Mitzrayim. Pone Yosef con Hei, por eso es que son 50. Matkifla, Ranam Baritzhak, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que tú lo estás imaginando, pero dijimos que tiene que ser como el nacimiento, que decir, como los nombres como nacieron, no como esto no fue así. Yosef fue nombrado sin Hei. Ella tiene razón. Entonces, ¿cuál es la letra de más? La Torah, Binyamin, Ketiv, está escrito Binyamin con una yud. Beaja, cuando nació, Beaja, que es decir, en la piedra del efod, Binyamin Shalem, está escrito con 2 yud, completo. ¿Por qué? Porque cuando nació, está escrito el pasuk que escribe Aviv Karoló Binyamin con 2 yud.
Amar Abhana Bar Beizna Bar Yosef Hasida Yosef Kidesh Shamaim Batzedek Yosef que santificó el nombre de Dios oculto o Sifu Alaf o Dahab Mishot HaKadosh Baruch Hu, le pusieron una letra del nombre de Hashem, se la agregaron. Y Yehuda Shekidesh Shamaim, me parece que santificó el nombre de Dios en público. Nikra Kular Shemot HaKadosh Baruch Hu, todo su nombre es basado en el nombre de Dios. Yosef Bají, donde Yosef hizo eso que certificó de forma recatada. Y fue ese día que Yosef fue a la casa de su patrón a hacer el trabajo. Amar Hanan Melamed, este paso que te voy a enseñar, ¿qué significa Shnehem? Tanto Yosef como la esposa del patrón, su intención cuando fue para su casa era para que estuvieran juntos en la relación prohibida. Vaya, vos, el pasuk. Llegó a la casa a hacer el trabajo. Machlok que trabajo Shmuel. Hadamar uno dice que es la Sot Machto más. No, él fue a trabajar, normal, como cualquier día. Hadamar uno dice, no, me las toca, van a correr las otras para hacer relaciones con la mujer de su patrón. Y no había nadie de la gente, de los hombres en la casa. Es posible, un bait gadol, una casa que betosh el otro rasha, como ese rasha que es Potifar, que era gigante. No había una persona ahí, no había ningún hombre. Tana Ismael, explica Rabbi Ismael, otro Yom Hagabaya era día de fiesta o azara de ellos. Y fueron a donde, al centro o azara de ellos. Y ella dijo, Ambra la gente le dijo a la gente, jola, y que se sentía mal, ¿no? Ambra. Y dijo para ella misma, ¿no? Él y yo, Shizikali, Yosef, que había más de no hay día que esté para mí, yo sé cómo este día, está perfecto, está sola. Y ella la agarró por la ropa y le dijo, vamos a estar juntos. De otra en ese momento, Bata Dios, no se la vi, vino la figura de su padre. Mira, tal ovejano, se le mostró la ventana, Marlo Yosef, Fatidina, Jeja, y Katbu al Beapne, en el futuro. Van a venir tus hermanos y te van a poner a escribir sobre las piedras del efod de Atabenehem, y tú vas a estar entre ellos. Y Ratzonhash, Imahesh, Shimcha Benehem, tú quisieras que yo te borre tu nombre, o que se ha borrado tu nombre de ellos. ¿Por qué? Porque con esta acción van a ser borrados. Y ahora Baitikare, Roé y Zonot, ahora va a ser llamado Roé Zonot, el que busca prostitutas, de Chtib, Roé Zonot y Abed Hon, el que busca Zonot. Pierde riquezas, pierde cosas grandes. Miyad en ese momento reaccionó Yosef, Bateshet Beitan Kasto, Ketika Bateshet Beitan Kasto, Amario Haram Bishur Bemeir, Shabak Kasto Letano. El Kasto quiere decir es la erección, que es el Zera, lo volvió a su origen para que no salga para afuera. Y dice, Bayefosu Zeroe Yadav, Ketika se pasuk, Naaz Yadav Bekarkak. Él clavó sus dedos en el piso para hacer que el zera, que su semen no salga. De Yatzash y Betzi por Neida, pero no salió por el miembro, pues sí salió Shivazaró su semen entre las uñas de sus manos. Y si dice el pasuk, Mide Abir Yaakov, de la mano de la fuerza de Yaakov, significa eso. Migaram lo Shekebar Menefot. ¿Quién provocó que al final Yosef estuviera grabado en las piedras del efod, de las hombreras del efod del Kohen Gadol? Él, Abir Yaakov, la fuerza de Jacob que le dijo que no hiciera nada. Misham Roé Eben Israel. De aquí fue Roé Eben Israel. ¿Qué significa eso? Misham, de esta acción que pudo Yosef superar, Zahá tuvo el mérito de nacer y se hizo el pastor, el guía del pueblo de Israel. Shenemar, Roé Israel, Azina, Nohe Katzon Yosef. Yosef es el pastor, el guía de Israel, el que maneja, como se maneja el grupo. Yosef, ¿qué quiere decir? Aquí aprendemos que Yosef como salió airoso, fue premiado. Tania allá Raúl Yosef menos más Shebatim. De Yosef era propicio que serían de él 12 tribus que era Atzumi Jacob, y como salió de su padre Jacob, Shenemar, él toledó de Jacob. Yosef, igual que Jacob tenía 12 tribus, también Yosef de 12 tribus. ¿Y por qué no salió él pero como salió el Zera, su semen salió entre las uñas de su mano, por ahí se perdió. De todas maneras salieron de su hermano Benjamín. Quiere decir, de su hermano Benjamín salieron 10, más Yosef y Benjamín son 12, son las 12 tribus que tenían salido. Bekulán y Kraul y todos los nombres, Benjamín lo llamó en el nombre de su hermano Yosef. Shenemar, por ejemplo. Benjamín, vamos a ver los nombres de Benjamín, los hijos de Benjamín son Bela, Becher, Ashbel. Vamos a ver uno a uno. Bela, ¿qué es Bela? Benjamín llamó a su primer hijo Bela,
Sheibla ben Amod, en el nombre de Yosef, que estaba Nibla, que estaba tragado entre los Umot, de los pueblos del mundo. Bejer, que era Bejol leimó allá. Él era, recordando a Yosef, que era el primogénito de su madre. Beashbel, ese Sheshabu, el Dios lo puso como cautivo entre los pueblos. Gerá, que es Gerá, Shingar Beachseniot, que Yosef siempre estuvo viviendo hospedado en lugares extraños. En Amán, Shenaim Beoter, era muy bonito. Ají Barosh era Ajihu, mi hermano, Beroshu, el Roshihu, mi cabeza, mi líder. Mupim Bejupim, ¿qué significa eso? Esos son dos nombres de los hijos, pero ¿cuál es la intención? Hulo Rabbi Jupati, él no vio mi boda, Penilo Reiti Bejupati, yo no vi su boda. Baart, que es Baart, el 10º hijo, Shiyarat de Bene Umotolam, que Ar es de Yarat, bajó a los pueblos del mundo. Y cada hambre, otra explicación, Ar ese Panab 2000 Leberet, su rostro era parecido a las rosas de que era bonito. Amar Giabara Berojana me llaman parole Yosef. El momento que le dijo paró Yosef, humildeja, excepto tú, lo yarim y Yedo, nadie levantará su mano para ninguna decisión, solo tú. Le dijo paró a Yosef. Ese momento Bru Istakne, paró, le dijeron los astrólogos a paró. Evet, un esclavo, se le cajó Rabó, que su patrón, que era Potifar, lo compró por decir en casa, que es 20 monedas. Tamshlijo Aleno, lo va a poner gobernante sobre nosotros. Amar la gente le dijo, no, Ginune Malhut, yo veo en él características de gobernante, de rey. Ani Roebor, lo veo en él. Ambrulo, ¿en qué? Si en verdad tiene características de gobernante, y ello de hoy, eso tiene que saber los 70 idiomas. Así que hay que hacer una prueba. Muy bien. Va Gabriel, en esa noche vino Gabriel, vino Medush, le enseñó 70 idiomas. Y lo Aba Kagamar, y Yosef no terminaba era difícil de tener éxito de aprender los 70 idiomas. Entonces, ¿qué pasó? Osiblo Otahat le aumentó una letra del nombre de Hashem Mishpocha Kaush Baruchu y Belamat, y aprendió los idiomas. Sheneemar, Edut de Yosef Samo, testimonio de Yosef, le pusieron, vemos la Hei, que está además, Mechetosh el Mitzrayim, salió de Egipto, Sefat lo Yadat Yishman, él no podía entender los Safat, los idiomas. Ulmahar, al día siguiente, Kol Isha de Ishtae Par'o Beade Adale, todos los idiomas que Par'o hablaba con él, le devolvía perfecto. Ahora Ishtai Kodesh, pero Yosef le devolvió un corazón a Kodesh y lo Abba Kayat Abba Amar. Y Par'o no entendía lo que le estaba diciendo. Amar le dijo, Akmeri, por favor, enséñame este idioma nuevo. Akmare Belogamar, y no podía aprender. Le enseñó Yosef y no aprendía Par'o. Amar le dijo, Ishtabeli de lo Megale, júrame que no vas a revelar que tú sabes un idioma más que yo, pues si sabes un idioma más que yo, un problema. Tú serías el Par'o. Amarle, ok. Entonces Ishtabalo le juró que amarle muchos años después, cuando le dijo, Avish Baen y Lemor, mi padre me hizo jurar y no que lo tengo que sacar de Egipto y enterrarlo en Israel. Y Paró no quería. Amarle le dijo, elimina el juramento y ya está, y deja que a tu padre. Amarle, si es así, también voy a eliminar el otro juramento que es contigo, si es así. Vea, Balgab de Loni Jalea, mismo que Paró no quiso que Jacob saliera de Egipto. De todas maneras, amarle, ale vuelta vieja, kasher ishbiaja, vete y entierra a tu padre como te hizo jurar. Muy bien. Yehudá Maihí, ¿dónde la prueba que Yehudá certificó el nombre de Dios en público? Tania, ya Reimer, Omer, Beshamdu, Israel, Adiyam, cuando el pueblo de Israel se paró en la entrada del mar y nadie quería entrar. Dice, Ayushbatim, los Shvatim empezaron a pelear, Zeimze, uno con otro, Beze, Omer, Anillo, yo bajo primero. Beze, Omer, Anillo, yo bajo primero. Kafat saltó. Shiltosh de Yamin, de Ala Yam Tejila, saltó la tribu de Yamin y bajó primero al mar. Sheneemar, Sham Yamin, Said Rodem. Ahí está Benjamín, el joven, el chiquito, Rodem. ¿Qué es Rodem? Altikra Rodem, el Radiam, bajó al mar primero. Y los ministros de la tribu de Yehuda empezaron a apedrearlos. Sheneemar, Sarei Yehuda, Matam. Lo empezaron a tirarle piedras. Fija, por esta acción de Benjamín, Zahá Benjamín, Tzaddik, muchos años después,
la tribu de Benjamín fue la que, su terreno recibido, fue la que va a ser el que va a hacer hospedaje a la Shejinah, porque la parte del templo donde estaba la Shejinah, que era parte del Kodesh HaKodashim, entonces estaba en la parte de Benjamín. Shemar, Uben Ketefar, entre sus hombros Shejinah va a residir. Muy bien, Atashem. Bueno, todo lo bueno, Atashem. Nos vemos el próximo DAF, todo lo bueno. Kol Tuv.